mundo. Solo nos superan unas islas que están ahí cerquita de África, cerquita de Madagascar, que se llaman las Islas Comoros. Esas islas son las que tienen la mayor presión tributaria del mundo. Segundos estamos nosotros. ¿Sabes cuántos impuestos hay en Argentina? ¿Cuánto? Una barbaridad lo que me 100, estás contando. 163. Hay Pero entre impuestos municipales, es provinciales y nacionales se pagan 163 impuestos. ¿qué? Esto lógicamente no quiere decir que todos nosotros paguemos No, 163 impuestos, ¿no? no. Si no sería una Sería cosa una locura. sí, imposible. Imposible. Además, somos uno de los países que invierte mayor cantidad de horas de trabajo hombre solo para pagar impuestos. 319 horas al año las dedicamos para pagar impuestos. Ahora bien, lo interesante es que, ¿por qué tenemos esta presión tributaria? Bueno, el Estado necesita recaudar muchísima plata. Y el Estado necesita recaudar muchísima plata porque gasta muchísima plata. Entonces parece, como decíamos el fin de semana pasado, una trampa perfecta. Tenemos un Sí. Estado carísimo. Y no solo es un Estado caro por la propia ineficiencia del Estado. Por ejemplo, pensemos que un senador en la Argentina gasta alrededor de 20 millones de pesos al mes, cuando en otros países del primer mundo, mucho más ricas, gastaría el equivalente a 4 millones. Esto es el tema famoso de las pymes que denunció Roberto Kachanowski hace un tiempo, ¿no? Que Sí, dijo sí, que sí. cada senador era una pyme. Bueno, en realidad, mira, por ejemplo, hay una fundación, la FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, que mide la participación del Estado en la renta agraria. Por ejemplo, en este momento, de cada 100 pesos que produce un productor rural, 60 se lo lleva el Estado, dependiendo del complejo del que hablemos, si es el complejo oleaginoso, si es el complejo cerealero, ganadero, en promedio 60 pesos de cada 100 se los está llevando el Estado. Esa presión ha llegado a superar el 80 en algún momento, es decir, se han llevado hasta 80 pesos de cada 100 que producía el campo, que sigue siendo el motor de la economía argentina, ¿no? Si uno mira el peso en la economía de cada sector, bueno, el agro sigue siendo el gran sector de la economía argentina. Tenemos una economía agropastoril muy parecida a la que teníamos en el siglo XIX, es decir, todas las promesas industriales nunca se cumplieron, nunca se verificaron en la práctica, más allá de que algunas tuvieron un poquito más de éxito, otras menos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para salir de esa trampa? La respuesta sería que tengamos un Estado que gaste menos. ¿Cómo logramos un Estado que gaste menos? Es posible, es posible. Por un lado, tendría que ser un Estado mucho más eficiente en su gasto, es decir, que, por ejemplo, la clase política se ponga las pilas y reduzca sus gastos de manera notable, que son muchísimos. Por ejemplo, que el Estado deje de financiar cosas ridículas. Digo, se financian cosas que son llamativamente ridículas. En algún momento se financió el fútbol, un negocio que mueve millones en todo el mundo, que vende jugadores por millones de dólares, que ganan fortunas, los clubes son enormes, gigantes, y sin embargo esos clubes en Argentina eran un fracaso que tenían que vivir subsidiados. Es decir, ahí hay un margen de recorte, en gastos ineficientes hay un margen de recorte, pero lo más grave es que también para bajar ese déficit el Estado debería cortar algunos servicios, y ahí viene el trauma para la población, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Podemos quitar salud? No. ¿Podemos quitar educación? No. Tampoco debemos hacerlo. Es decir, no se puede tocar nada que baje la calidad de vida de la población. Y el gran tema aquí es la cantidad de sueldos que está pagando el Estado. Si cada mes llegan 21 millones de argentinos a cobrar un cheque del Estado, obviamente el déficit nunca se va a poder parar. Por ejemplo, si uno pensara, ok, mira, hacemos una cosa, bajamos el déficit, en consecuencia bajamos los impuestos para que haya una explosión de competitividad y la Argentina se vuelva productiva, bueno, en el tiempo vendrán empresas, se radicarán, producirán en Argentina
y se creará trabajo, y esa gente que se queda sin el subsidio del Estado tendrá trabajo. Pero ¿qué hacemos con el mientras tanto? ¿Qué hacemos con el trauma? Hay que hacer un ajuste enorme. La Argentina registra 3 ajustes enormes en su historia. 3 ajustes desmesurados. El primero fue el conocido como el Rodrigazo, que aplicó el ministro Celestino Rodrigo cuando llegó al Ministerio de Economía, tiempos de Isabel Perón. El segundo gran ajuste lo hizo Carlos Menem, cuando redujo el Estado al mínimo, ¿no? Había 96.000 empleados en ferrocarriles argentinos y quedaron 4.000. Es decir, se perdieron 92.000 puestos de trabajo en una sola empresa. En una sola empresa, 92.000 familias. El tercer ajuste enorme lo hizo Eduardo Duhalde, con Remes Lenikov cuando produjo la devaluación del 270%, y ahí la pobreza fue la máxima en la historia argentina, que llegó a la tasa del 58%. Y hay una cosa que no es casual, porque si uno ve, hila lo que pasó con esos 3 grandes ajustes, la cuestión es la siguiente: los 3 fueron durante gobiernos peronistas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los peronistas son malos? No, no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el peronismo tiene mecanismos de control social que otros partidos no tienen. El peronismo ha construido en su historia mecanismos de control social con el manejo de los sindicatos, con el manejo de las organizaciones sociales, estas que vemos, por ejemplo, que hoy en día maneja Juan Grabois, que permiten calmar esa enorme protesta que a cualquier otro gobierno lo voltearía. Es decir, si necesitamos ajuste, nada mejor que el peronismo. ¿Por qué? Porque tiene los mecanismos para controlar que la base social no explote. Ningún otro gobierno la ha tenido, y ningún otro gobierno probablemente la va a tener. Es una situación compleja, ¿no? Porque el peronismo no está gobernando, y porque el ajuste de las cuentas públicas en algún momento se va a tener que hacer, porque Argentina no puede vivir emitiendo dinero, contrayendo deuda o defaulteando, que es lo que terminó el último gran ajuste, el de Duhalde, arrancó con un default. Es decir, Argentina se declaró en default en el 2002, a principios del 2002, y salió recién en 2016. Estamos nuevamente en un tema que parece una trampa perfecta. Necesitamos que la presión impositiva baje, porque si no, no hay modo de producir, no hay modo de generar ganancia. Necesitamos que el Estado gaste mucho menos de lo que gasta. ¿Cómo lo hacemos? Si recaudamos menos, con menor presión tributaria, bajar el gasto va a ser literalmente una carnicería. Así que esa es la trampa que tiene que desactivar en cuanto a lo impositivo la Argentina. Sacar tributos que son irrisorios, sacar tributos que son distorsivos. Ustedes habrán escuchado hablar mucho de impuestos distorsivos. Cuando se habla de impuestos distorsivos, de lo primero que se habla es de impuesto a las ganancias. Impuesto a los ingresos brutos. Bueno, ¿por qué es distorsivo ingresos brutos? Porque, por ejemplo, si yo produzco por 100 millones al año, pero de los 100 gano 40, y vos producís por 100 millones al año, pero de los 100 ganás 1, el resto, los otros 99 no son ganancias, se te van en otras cosas, nos van a cobrar a los 2%, con lo cual tu actividad va a dejar de ser rentable, y con lo cual tu actividad la vas a abandonar. Es lo que ha pasado con muchas industrias. Muchas industrias se han cerrado porque no son competitivas. Por ejemplo, ¿por qué vas a tener una textil en Argentina si tenés textiles chinas que son mucho más competitivas? Así que es una situación que no cierra por ningún lado. Que no cierra por ningún lado. Sí, es así, Martín. Y no va a cerrar por mucho tiempo. Debemos resignarnos a vivir en un país de altísima presión tributaria por mucho tiempo, y tendrá que ser gradual la salida, o si no será sangrienta. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Mucha gente va a pagar sí. Es lo que a menor escala ha estado pasando, y ya vemos los resultados. O sea, a mucha menor escala ha estado pasando, porque escuchamos la palabra ajustes y ya es
un gran monstruo escuchar esa palabra para todos, así que me imagino Sí. a esta escala que vos estás contando sería realmente como vos lo definís, sangriento. Ujú. Fíjate que casualmente los grandes ajustes los hizo el partido que tiene los mayores mecanismos de control social, ¿no? Sí, como vos La mayor decías. cantidad Sí, sí. de anticuerpos para evitar que la Argentina, que la sociedad argentina, sobre todo los que menos tienen, exploten. Así que esa es la razón por la que pagamos tantos Tantos impuestos impuestos. y esa es la razón por la que vamos a seguir pagando muchos impuestos, al menos por un tiempo, al menos por un tiempo. Vivimos en una provincia que, por suerte, es la que menos impacto tiene, ¿no? Por suerte. Mendoza, por ejemplo, a nivel de impuestos provinciales es la que menos cobra de la Argentina, es la que menos cobra. Ajá. Pero hay provincias donde los impuestos provinciales tienen una magnitud muchísimo mayor. Así que... Se podría decir que sería eso una aliciente, Martín, entonces. Sí, en algún modo sí. En algún punto modo sí. lo es. Bien. Pero... Bueno, Martín, muy clara tu explicación, como el sábado anterior. La verdad que clarísimo, con palabras sencillas que todos podemos entender. Así que, bueno, Martín, te estamos agradeciendo por esta comunicación. ¿Será hasta el próximo sábado? El próximo sábado charlaremos ya de otro tema. Bien, Martín. Muchísimas gracias entonces. Un gran abrazo. Un gran abrazo y buen programa. Gracias.